¿Alguna vez has imaginado que una sola llamada de alguien que amas puede hacer que tu corazón se acelere al instante? Una mañana completamente normal. Mi madre me llamó desde una clínica. Su voz era tranquila, pero su pregunta cambió todo. Mateo, aquí el médico me está recomendando una vacuna. ¿Tú qué opinas? En cuanto escuché el nombre, reaccioné sin pensarlo. Mamá, levántate ahora mismo. Toma tu bolso y sal de ahí. No te pongas esa vacuna. Al otro lado de la línea hubo silencio. Ella no entendía por qué reaccioné así. Para ella solo era una vacuna más, algo que le habían recomendado. Pero ese momento me hizo darme cuenta de algo profundamente inquietante. Si mi propia madre, la madre de un médico como el doctor Mateo Villalobos, pudo haber estado a punto de tomar una decisión que afectara su salud sin saberlo, ¿cuántas otras personas mayores están ahora mismo sentadas en una sala de espera confiando completamente, sin hacer una sola pregunta? Antes de que saques conclusiones, déjame aclarar algo muy importante. Mi nombre es el doctor Mateo Villalobos. No estoy en contra de las vacunas. He dedicado mi vida a la medicina. He recomendado vacunas. Creo en su capacidad para salvar vidas. Y lo siguen haciendo todos los días. Pero también creo algo que muy pocas personas explican con claridad. No todas las vacunas son adecuadas para todas las personas. Y después de los 60 años, el cuerpo empieza a funcionar bajo reglas diferentes. Tu sistema inmunológico cambia, tu organismo ya no responde igual. Y eso significa que algo que es seguro para alguien joven puede no ser la mejor opción para alguien mayor. Hoy voy a mostrarte 7 vacunas específicas que como médico y como hijo siempre evaluaría con muchísimo cuidado antes de permitir que mis propios padres las reciban después de los 60 años. Y quiero que te quedes hasta el final, porque algunas de ellas se siguen ofreciendo todos los días, sin cuestionarse. Ahora, antes de hablar de vacunas específicas, hay algo fundamental que necesitas entender. Después de los 60 años, el cuerpo humano cambia, y no de forma superficial. El sistema inmunológico, que es el encargado de protegernos contra virus, bacterias y cualquier amenaza externa, empieza a volverse más lento, menos preciso y, en algunos casos, menos eficaz. Este proceso tiene un nombre: inmunosenescencia. En términos simples, significa que tu cuerpo ya no reacciona igual que antes. Imagínalo así. A los 30 años tu sistema inmunológico es como un equipo de élite rápido, coordinado y eficiente. Pero a los 60 o 70, ese mismo equipo sigue ahí, pero ya no se mueve con la misma velocidad ni con la misma precisión. Y esto tiene una consecuencia muy importante. Una misma vacuna puede tener efectos completamente distintos dependiendo de la edad de la persona. No porque la vacuna sea mala, sino porque el cuerpo que la recibe ya no responde igual. Y con eso en mente quiero hablarte de la primera vacuna. La primera es la vacuna contra la fiebre amarilla. No es una vacuna común en la vida diaria, pero se vuelve muy relevante cuando hablamos de viajes. Muchas personas mayores, después de jubilarse, empiezan a cumplir sueños pendientes, viajar a Brasil, a África, a ciertas zonas de Sudamérica. Y en muchos de estos destinos, esta vacuna es obligatoria o altamente recomendada. El problema es que esta vacuna contiene un virus vivo atenuado, y en personas mayores de 60 años, el riesgo de efectos adversos graves aumenta de forma significativa. Existe una complicación poco frecuente, pero muy seria, en la que el virus de la vacuna puede afectar múltiples órganos como el hígado, los riñones o el corazón. No le ocurre a todo el mundo, pero cuando ocurre puede ser devastador. Por eso, si mis padres quisieran hacer un viaje de este tipo, yo no tomaría la decisión a la ligera. Evaluaría cuidadosamente si el beneficio realmente supera el riesgo. En algunos casos incluso consideraría cambiar el destino antes que asumir ese riesgo. La segunda vacuna es una de las más engañosas. La vacuna nasal contra la gripe. A primera vista parece perfecta. No hay agujas, no hay dolor. Solo un spray en la nariz. Y listo. Pero lo que muchas personas no saben es que esta vacuna contiene un virus vivo, aunque debilitado. En una persona joven y sana, el cuerpo maneja esto sin problema. Pero en una persona mayor, la respuesta puede ser diferente.
He visto casos en los que adultos mayores desarrollan síntomas similares a la gripe durante más tiempo del esperado e incluso complicaciones respiratorias. Y lo más importante es que no es necesario asumir ese riesgo. Existen versiones de la vacuna contra la gripe diseñadas específicamente para personas mayores como las de alta dosis o con adyuvantes que ofrecen mejor protección sin utilizar virus vivos. Y aquí empiezan a aparecer un patrón que quiero que tengas muy presente. Ahora continuamos con la tercera vacuna, y aquí es donde muchas personas bajan la guardia sin darse cuenta. La tercera es la vacuna oral contra la fiebre tifoidea. Si tus padres planean viajar a ciertas regiones de Asia, África o América Latina, es muy probable que se la ofrezcan. Y a primera vista parece una opción cómoda. No hay inyección, no hay agujas, solo unas cápsulas que se toman en casa. Pero aquí está el detalle importante. Esta vacuna contiene bacterias vivas atenuadas. Y en una persona mayor esto cambia completamente el escenario. Muchos adultos mayores toman medicamentos diariamente. Algunos para la presión, otros para la diabetes, otros para enfermedades inflamatorias o del sistema inmunológico. Y esta vacuna puede interactuar con esos medicamentos, especialmente con antibióticos. Además, he visto que en personas mayores los efectos gastrointestinales pueden ser más intensos: malestar, diarrea, debilidad. Y hay otro punto clave. No tenemos tantos estudios sólidos en población mayor como nos gustaría para esta versión oral. Por eso, si realmente necesitan protección contra la fiebre tifoidea, existe una alternativa más segura: la versión inyectable, que utiliza una forma inactivada sin microorganismos vivos. Puede no ser perfecta, pero en términos de seguridad para adultos mayores es una opción mucho más razonable. Ahora pasamos a la cuarta vacuna, la BCG. Probablemente la hayas escuchado antes. Es la vacuna contra la tuberculosis y en muchos países se administra durante la infancia. Pero en algunos casos específicos, un adulto puede ser considerado para recibirla más adelante en la vida. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención. La BCG es una vacuna viva. Utiliza una bacteria debilitada. En una persona joven y sana, el cuerpo la controla sin problema. Pero en un adulto mayor, especialmente si existe algún grado de inmunosupresión, la situación puede cambiar. Se han documentado casos en los que la bacteria de la vacuna no se queda localizada, sino que se disemina por el cuerpo. Esto puede provocar infecciones en múltiples órganos, fiebre persistente, pérdida de peso y un proceso de tratamiento largo y exigente. Y el tratamiento no es sencillo. Puede implicar meses de medicación fuerte, con efectos secundarios importantes, especialmente en el hígado y los riñones. Por eso, en casi todos los escenarios, yo sería extremadamente cauteloso antes de considerar esta vacuna en una persona mayor. Existen otras formas de reducir el riesgo de tuberculosis sin tener que introducir una bacteria viva en un organismo más vulnerable. Y si te estás dando cuenta de algo en este punto, estás en lo correcto. Ahora llegamos a las siguientes vacunas. Y aquí es donde muchas personas piensan que esto no aplica para mí. Pero justamente ahí es donde suelen ocurrir los errores. La quinta vacuna es la antigua vacuna contra el herpes zóster. Muchas personas mayores la recibieron hace años cuando era la única opción disponible. El problema es doble. Primero, era una vacuna basada en un virus vivo atenuado. Y segundo, su eficacia disminuía considerablemente con la edad. En personas mayores de 70 u 80 años, la protección era muy limitada. Eso significa que alguien podía pensar que estaba protegido, cuando en realidad no lo estaba. Hoy existe una alternativa mucho más segura y eficaz, una vacuna más moderna, que no utiliza virus vivos y que ofrece una protección mucho más alta incluso en adultos mayores. Si tus padres recibieron la versión antigua hace años, vale la pena hablar con su médico y reevaluar su nivel de protección. La sexta vacuna es la triple viral sarampión, paperas y rubéola. Esta vacuna es muy común en la infancia, pero en algunos casos adultos, que no fueron vacunados o que necesitan refuerzo, pueden recibir la recomendación de aplicársela. Y aquí es donde hay que tener cuidado, porque nuevamente se trata de una vacuna viva. No significa que sea peligrosa para todos, pero en personas mayores, especialmente aquellas con enfermedades crónicas o que toman medicamentos que afectan el sistema inmunológico, no siempre es necesaria,
ni siempre es la mejor opción. En muchos casos, una simple evaluación médica puede determinar si realmente existe riesgo o si el refuerzo no aporta un beneficio significativo. La séptima vacuna es la vacuna contra la varicela. Puede sonar extraño hablar de esto en adultos mayores, pero ocurre más de lo que imaginas. Personas que nunca tuvieron varicela en su infancia o que no tienen inmunidad comprobada pueden recibir la recomendación de vacunarse. El punto clave es el mismo. Es una vacuna basada en un virus vivo. Y en un organismo que ya no responde igual, esto puede generar reacciones más intensas o impredecibles. No en todos los casos, pero sí lo suficiente como para que la decisión no deba tomarse de forma automática. Ahora, si te detienes un momento, vas a empezar a ver el patrón con claridad. Ahora quiero que hagamos una pausa un momento, porque todo lo que acabas de escuchar no se trata realmente de 7 vacunas específicas, sino de algo mucho más profundo que está pasando y que la mayoría de las personas no ve hasta que ya es demasiado tarde. Si prestaste atención, probablemente empezaste a notar un patrón que se repite una y otra vez, y no es casualidad. Muchas de las vacunas que mencioné tienen algo en común, y es que utilizan virus o bacterias vivas, aunque estén debilitadas. Y aquí es exactamente donde empieza la confusión para muchas personas, porque en cuanto escuchan esto, lo primero que piensan es que el problema son las vacunas en sí mismas, y eso no es correcto. El problema no es la vacuna. El problema es usarla sin tener en cuenta a la persona que la recibe. Porque no todos los cuerpos son iguales. No todas las personas tienen el mismo sistema inmunológico. Y sobre todo, no todas las edades responden de la misma manera. A los 30 años, tu cuerpo puede manejar ciertas cosas con facilidad. Puede adaptarse, puede recuperarse rápidamente. Pero después de los 60, después de los 70, las reglas cambian, aunque muchas veces nadie te lo diga claramente. El sistema inmunológico ya no reacciona con la misma velocidad ni con la misma precisión, y eso significa que introducir un virus vivo, incluso debilitado, puede tener un impacto completamente distinto. Y aquí es donde entra algo que considero fundamental y que sinceramente no se habla lo suficiente. La medicina no debería ser un enfoque único para todos. No debería ser una lista estándar que se aplica igual a cualquier persona que entra por la puerta. Debería ser algo personalizado, adaptado a la historia de cada paciente, a sus condiciones, a los medicamentos que toma a su edad y a sus riesgos reales. Sin embargo, en la práctica, muchas veces, las decisiones se toman de forma automática. Se recomienda una vacuna porque es lo habitual, porque está en el protocolo, porque siempre se ha hecho así, sin detenerse a evaluar si realmente es la mejor opción para esa persona en particular. Y ahí es donde tú tienes un papel más importante de lo que imaginas. Porque cuando se trata de tus padres, de tus abuelos, no puedes simplemente asumir que todo lo que se recomienda es automáticamente lo correcto. Necesitas involucrarte. Necesitas hacer preguntas. Necesitas entender qué se les está administrando y por qué. Y quiero que te quedes con esta idea, porque es probablemente la más importante de todo este video. No se trata de rechazar las vacunas. Se trata de elegir las adecuadas. No se trata de tener miedo. Se trata de estar informado. Y no se trata de desconfiar de los médicos, sino de trabajar junto a ellos para tomar mejores decisiones. Porque al final del día nadie va a cuidar de tus padres con el mismo nivel de atención que tú. Y ahora que entiendes esto, hay algo más que necesitas saber. Antes de terminar, quiero que te quedes con algo muy claro, porque este tema puede generar muchas emociones, y no quiero que haya confusión. No estoy aquí para decirte que evites todas las vacunas. Eso no sería responsable. Las vacunas siguen siendo una de las herramientas más importantes de la medicina moderna, y han salvado millones de vidas. Pero también es cierto que no todas las decisiones médicas son iguales para todas las personas, y esto se vuelve especialmente importante cuando hablamos de adultos mayores. Desde mi experiencia personal, no solo como médico, sino también como hijo, he aprendido que las decisiones realmente importantes no se toman en automático. Se toman con información, con contexto y entendiendo a la persona que tienes delante. Y eso es lo que muchas veces falta. No se trata de aceptar todo sin cuestionar, pero tampoco de rechazar todo por miedo. Se trata de encontrar ese equilibrio donde estás tomando una decisión consciente y adecuada.
También quiero hacer una aclaración importante. Todo lo que has escuchado en este video tiene un propósito informativo. No sustituye una consulta médica individual. Cada persona tiene una historia distinta, condiciones diferentes y riesgos específicos. Por eso, cualquier decisión sobre vacunas debe tomarse siempre junto a un profesional de salud que conozca bien el caso. Si tus padres ya recibieron alguna de estas vacunas, no quiero que te sientas culpable. La medicina cambia constantemente y todos tomamos decisiones con la mejor información disponible en ese momento. Lo importante es lo que haces a partir de ahora. La próxima vez que alguien recomiende una vacuna, haz preguntas. Pregunta qué tipo es, si es viva o inactivada, cuáles son los riesgos reales para alguien de su edad y si existen alternativas. Un buen médico no se molestará por esto, al contrario, lo valorará. Y también quiero decir esto con claridad. Hay vacunas que sí recomiendo con confianza en adultos mayores, como la vacuna contra la gripe. En su versión adecuada, la vacuna moderna contra el herpes zóster, las vacunas contra el neumococo y los refuerzos necesarios. Estas están diseñadas para protegerlos de forma segura. Así que el mensaje final es simple. No se trata de evitar, se trata de elegir mejor. Cuando pienso en mis padres, cada decisión cuenta. Y si este video te ayudó, compártelo con alguien que también lo necesite. Soy el Dr. Mateo Villalobos. Y nos vemos en el próximo video.